Bien, vamos a orar, ponernos a las manos del Señor y comenzamos. ¿Parece? Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos das de poder compartir juntos de tu palabra, de lo que tú estás haciendo en nuestra vida cada día. Queremos ser efectivos en tu reino. Ya estamos conscientes de tu ejemplo de servicio. Estamos conscientes que tú nos has creado para servirte, Señor. Ahora queremos saber cómo hacerlo, cómo ser más efectivos en tu reino. Por eso, hoy en esta noche, nos ponemos en tus manos, mis hermanos y yo, para que tu palabra y tu Espíritu Santo sea el que nos ministre en todo momento. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y todos decimos, amén. Bien. Entonces, comenzamos, hermanos, hoy. Es nuestro tema número 3 y estamos es nuestra penúltima clase, ya estamos para finalizar, el próximo lunes va a ser la última. ¿Quiénes recuerdan bueno, ese es el título no cambia, el título del seminario es Servidores de Dios y de los Santos, ¿verdad? Entonces, si ya dijimos la razón, es porque primero somos siervos de Dios, sirviéndole a los hermanos, a la iglesia. No podemos servir a Dios si no es únicamente a través de servirle a otros. Ese es el título para toda la serie, pero cada día hay un tema diferente. Y el primer tema, ¿alguien se acuerda cuál fue? La vida espiritual de un siervo. La vida espiritual de un siervo. ¿Verdad? Y para eso vimos la vida de nuestro Señor Jesucristo como ejemplo en todos los aspectos de servicio, que Él se despojó, ¿verdad? Que se vino a servir, tomó forma de hombre, condicionó, se negó a sí mismo y entregó su vida en servicio por la humanidad. El lunes pasado, que fue el tema número 2, ¿alguien se acuerda del título del tema? ¿Por qué servir? Ajá. ¿Por qué debemos servir a Dios? Sí, ¿por qué debemos servir? Bueno, porque es un privilegio, ¿ya? Ya dijimos agotamos todas las opciones, ideas. Primero porque Dios nos creó para alabanza, para su servicio, para su gloria. Y de todas maneras, somos de alguna manera útiles todos. Y todo lo que existe, todo lo creado trae honra y gloria a Dios. Desgraciadamente, en algunos casos, en algunos ejemplos, vimos como dice la Escritura, el apóstol Pablo dice que en una casa grande hay utensilios para honra y otros para deshonra. Asimismo, esa casa grande, imagínense que es este mundo que Dios creó y Él utiliza tanto lo uno como lo otro. Y nosotros queremos ser de los vasos de honra, ¿verdad? Entonces, para poder ser más efectivos, hoy en día el tema es organizar y ejecutar en el servicio, en el servir y liderar. Y vamos a ver un poquito acerca del liderazgo, porque aunque yo le aseguro que muchos de los que estamos aquí no nos consideramos líderes, pero yo quiero comenzar diciéndole que todos, sin lugar a duda, todos somos líderes. El problema del concepto de por qué no nos consideramos líderes, ¿sabe por qué? Porque una cosa es la posición o un nombramiento que nos dan en un lugar, en una empresa o en una iglesia. Ese es el nombramiento que te dieron. Hay personas que tienen un nombramiento de líder, tienen la posición o un nombramiento, pero no están ejerciendo un verdadero liderazgo a la luz de la Escritura, ¿verdad? Entonces, pero también hay otros que aunque no tengan el nombramiento o la posición, pero están ejerciendo un buen liderazgo a la luz de las Escrituras. Entonces, no nos consideramos líderes porque, bueno, a mí no me han nombrado, ¿verdad? No, pero todos somos líderes. Le voy a decir,
todos estamos, el concepto de liderazgo se resume en influencia. Liderazgo es influencia. Y nosotros somos líderes, primero que nada, de nuestra propia vida. Quiera o no, aunque usted tal vez diga, bueno, usted es líder en su casa, de sus hijos, ¿verdad? El líder primero de su persona. Segundo, de los que están con usted. Ejerce influencia. Mire, vienen dos caracteres diferentes al matrimonio, ¿verdad? Cada quien trae sus ideas, sus caracteres. Y sabe que con el paso de los años termina siendo uno solo. ¿Por qué? Porque, y usted se da cuenta que a medida que empiezan a conocerse más y va pasando los años, como que va ejerciendo cierta influencia el uno sobre el otro, ¿verdad? Y entonces se va moldeando uno al otro y el otro al uno hasta que se forma una sola línea en el matrimonio. Entonces, todos ejercemos influencia en nuestros hijos también, en nuestro contorno, en nuestro trabajo, aunque simplemente seamos empleados de la empresa, pero hay influencia con los compañeros. Entonces, todos estamos siguiendo a alguien y alguien nos está siguiendo a nosotros. Siempre hay influencia en nuestra vida. Lo que pasa es que no lo consideramos así. Pero si ponemos un poco de cuidado, nos vamos a dar cuenta que así es. Y muchas veces nos dejamos mal influenciar por otros, más que deberíamos de buscar las buenas influencias. Es solo como una pequeña introducción acerca de por qué aparece la palabra ahí, liderar. Entonces, organizar, ejecutar en el servicio. Si ya vimos el ejemplo perfecto que es Cristo como un modelo, el modelo a seguir, el ejemplo perfecto de un siervo espiritual. Segundo, ¿por qué servir? No tenemos opción y la mejor opción es servir al Señor. Hoy entonces, ¿cómo podemos ser efectivos? Bueno, tiene que haber, ¿cree que es importante la organización? Organizarnos para servir al Señor. Sí. Y para poder ejecutar el servir en todo lo que se organiza, porque si podemos organizar, pero si no llevamos a la ejecución, quedaríamos incompletos. Pero en ese servir hay un liderazgo que se lleva a cabo, ¿no? Entonces, ese liderazgo, otra vez, el concepto de liderazgo no es exactamente jefear, ¿verdad? No es ser jefe. Ya lo vimos en los ejemplos pasados, que la manera como ser un buen líder es ser ejemplo y ser servidor, ¿no? Bien, entonces, la primera, Hechos capítulo 18, encontramos aquí un ejemplo que yo quiero comenzar poniendo esto como un ejemplo. Este es Apolos, un hombre sin duda muy usado por Dios. Entonces, inciso A es humildes, si somos humildes y si somos enseñables, es igual a productividad en el reino de Dios. ¿Queremos ser productivos en el reino de Dios? Amén. Bueno, esta es una clave, un ejemplo bueno, y vamos a ver el ejemplo de Apolos, Hechos capítulo 18, verso 24, dice así. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Mire las características de este hombre, aparecen más o menos unas 5 o 6 características que usted va a encontrar como una reseña que resuenan. Este era un hombre, varón que elocuente. Un hombre elocuente que sabía expresarse bien, ¿verdad? Tenía buen léxico. Posiblemente usted y yo fuimos nada más a la primaria, yo nada más hasta la secundaria, que sería aquí como el grado 9. Pero cada uno, ¿verdad? Tiene diferente. Ahora, eso no impide que no siga aprendiendo usted y yo, ¿cierto?
Debemos decir, si queremos ser más efectivos en el reino de Dios, esto es lo que pasa. Así como venimos, el Señor nos ama y nos acepta, ¿verdad? Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Dios nos va limpiando, nos va purificando, nos va perfeccionando, nos va preparando para que seamos más efectivos en el reino de Dios. Entonces, primero, este es un varón elocuente. Número 2, poderoso ¿en qué? Claro, ¿por qué? Porque pues era lo que hacía, enseñaba, predicaba. Era un hombre que sabía usar las escrituras. Yo usaba este ejemplo hace poco, que me quedé impresionado cuando fui a una tienda y yo buscaba un artículo hace mucho tiempo, pero todavía me recuerdo de ese trabajador. No encontraba yo lo que estaba buscando y encuentro a alguien que está estaqueando, está poniendo las cosas ahí. Y le digo, oye, ¿trabajas aquí? Dice, sí. Mira, estoy buscando esta cosa, este artículo. Me dijo, vete al pasillo 9, a la mitad del pasillo, en tu mano derecha y en la parte de abajo vas a encontrarlo. Y dije, oh, pasillo 9, caminé, entré a la mitad del pasillo, la parte de abajo, y a mano derecha, 4 instrucciones. Y ahí estaba. ¿Les ha tocado a ustedes? ¿Han encontrado personas así? Sí. Pero también hay otros que me he encontrado que les pregunto y le doy como 5 vueltas a la tienda y le pregunto a 3 personas que trabajan ahí y dicen, voy a buscar a otro mejor que te ayude. Entonces, ¿ve la diferencia? Yo digo, este hombre sabe su trabajo, ¿cierto? Entonces, si queremos servir al Señor en el reino de Dios, amados, no tenemos opción. Necesitamos leer las Escrituras. Una de las cosas que nos ha pasado por la mente es que, bueno, pues yo no enseño, ¿verdad? Yo no predico. Y a veces pensamos que esa es responsabilidad del pastor. Pero cuando usted ve la iglesia primitiva, amados, cuando escogieron de los diáconos, Esteban, yo no sé si ha leído el sermón de Esteban, el capítulo 6, donde hace la elección de Hechos capítulo 6, la elección de los diáconos. Y Esteban comienza a predicar un sermón. Es uno de los sermones más largos y más completos. De verdad que, oiga, me quedo impresionado, con detalles. Sabían las Escrituras. Felipe es otro, que después de cuando viene la persecución, va a parar a Samaria y allá levanta una iglesia, Felipe el evangelista. Entonces, era poderoso en las Escrituras. ¿Qué más? Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu, ¿qué? Fervoroso. Era un hombre que tenía pasión. O sea, le echaba pasión realmente a lo que hacía, ¿no? O sea, se necesita esa pasión. Si tenemos pasión por Cristo, vamos a demostrarla. Número 3, hablaba y enseñaba diligentemente, es otra cosa, diligentemente, otra cualidad. Llevamos 4. Diligentemente, lo concerniente al Señor, aunque solamente, ¿qué? Nada más conocía el bautismo de Juan. Quiere decir que el evangelio que él recibió fue lo que enseñaba Juan. Juan le enseñó, mira Jesús, el que yo bauticé, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y hasta ahí. Y comenzando a hablar con denuedo, otra característica de él, con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila, ¿verdad? Esta es una pareja, no creo que son 2 hermanas. Priscila y Aquila. De hecho, aquí menciona a Priscila primero, antes que Aquila. Dice que cuando lo escucharon, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Cuando escucharon lo que él predicaba y enseñaba, le hablaron, le dijeron, hermano Apolos, vemos que eres un hombre de Dios.
Pero sabes que hay algo más. Hay algo más, sí. Hay algo más que te puede ayudar en el ministerio. Y Priscila y Aquila lo toman aparte. Y lo comienzan a instruir, le empiezan a enseñar. Aquila y Priscila, con su esposa, habían sido servidores con el apóstol Pablo. Entonces imagina el nivel de conocimiento que ellos tenían en el reino de Dios en cuanto a las revelaciones del nuevo pacto, las revelaciones del Cordero. Entonces, estos hombres, esta pareja, perdón, ayudaron a Apolos, lo instruyeron más excelentemente en el camino del Señor, es lo que dice ahí. Más exactamente, ¿verdad? Mira, al final del verso 26. Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron, ¿qué dice? ¿Más qué? Exactamente. O sea, más correctamente. Para perfeccionarlo. Claro, para perfeccionarlo. Y mira el verso 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron. Él quería ir a predicar a Acaya. Y todos los hermanos de ahí de Éfeso, incluyendo Aquila y Priscila, le animaron que fuera. No solo eso, escribieron cartas a los discípulos que le recibiesen. En otra palabra, lo recomendaron. Aquila y Priscila, ellos tenían también cierta reputación en el Señor, en el ministerio, en las iglesias. Entonces también lo recomiendan. Y mire lo que sigue diciendo. Escribieron a las iglesias, a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Por qué fue de gran provecho? Verso 28, porque con gran, otra característica, con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era Cristo. Ahora sí, estaba bien afilado, más instruido. ¿Ve? Ya no hablaba solo lo que dijo Juan, ahora ya tenía más herramientas. Pero, ¿por qué fue de gran provecho? Bueno, primero, porque fue ¿qué? Humilde. Un hombre que se dejó enseñar. Y mire que en aquel tiempo para que una mujer le enseñara a un hombre en aquel tiempo, era todavía mucho más difícil. Entonces, fue humilde este hombre Apolos, se dejó enseñar por una pareja, por un hombre y una mujer, que tenían un nivel de revelación mayor que él. Pero ya vimos todas las características de él: elocuente, fervoroso de espíritu, era ferviente, un hombre de Dios, poderoso en la Escritura. Hermano, y deja que interrumpa un poquito. Y todo se comentó porque aprovechó que fueron buenos hospedadores, Aquila y Priscila, que le dieron un gran grado de hospitalidad y lo enseñaron y lo condujeron. Entonces eso fue una cosa, o sea, excelente para la población. Claro, para todo el evangelio, para el reino de Dios. Y es que ahí no solo sale ganando él, sino ni la iglesia, sino todo el reino de Dios. Pero se requiere humildad, porque puede haber gente que tiene la mejor intención de ayudarnos. Si no hay humildad, no tenemos ningún chance de seguir aprendiendo. Cuando yo creo que lo que yo sé está bien, o que yo ya lo sé todo, hasta ahí llegué. Segundo, humildad más ser enseñable, ¿verdad? ¿Fue enseñable? Sí. Claro, porque lo primero siempre, recuerden, ya lo mencionamos en la primera clase, la segunda clase, la base de todo va a ser la humildad. Cristo dijo: aprended de mí. ¿Cómo podemos aprender? ¿Y aprender qué? Humildad. Soy humilde. Entonces, no se puede aprender nada más si no somos humildes. Entonces, él fue humilde y corregible. Hay cosas que no nos dejan muchas veces ser enseñables y ser corregibles.
cuesta muchas veces cuando alguien nos quiere corregir. Yo no sé si o nomás a mí me pasa o a usted también, ¿no? Que lo quieran corregir. ¿Cómo se siente cuando lo quieren corregir? Molesto, avergonzado, irritado. Me encanta que me corrijan. ¿Sí? A usted le gusta que lo corrijan. A ver, hermanos, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Alguien los ha corregido alguna vez o no? Sí. Ahorita el hermano corrigió a mi esposa que estaba escribiendo y escribió una Z aquí. Y yo le dije, yo soy malo en la ortografía, por eso no me meto. Cada quien que opere en su don, lo que puede hacer mejor, ¿verdad? De eso se trata el reino de Dios. Todos tenemos algo para hacer bien. Y el hermano dice que ganó concursos de ortografía y todo. Y dijo, sí, cierto, dijo, sí va con ese. Entonces, tenemos que ser corregibles. Si no, no aprendemos. Si no, hermano, yo toda la vida lo he escrito con Z. Pues siga así. Claro, eso siempre va a estar mal. Pero debemos ser corregibles. Amado. Un buen precedente fue que hubo una forma especial de cómo lo hospedaron a este hombre. Fue un acto de Hospitalidad, sí. Sí. De Priscila y Aquila. Sí, sin ese precedente, hasta a lo mejor él hubiera continuado, pero mira, lo observaron, lo vieron y este es instrumento útil. Y ahí sí. fue. Claro. Sí. Claro, es que Dios pone el querer como el hacer de su buena voluntad. Dios lo hace todo. Primero pone el corazón de ellos, abre su corazón, su hogar, hospitalidad y la disponibilidad para ayudarlo. Pero también tiene que haber entonces de parte de la parte receptiva, el ser humilde y enseñable. Entonces, con todas las características que ya vimos, que ese hombre era poderoso en la escritura, elocuente, fervoroso, hermano, era un hombre de Dios. Y se dejó enseñar humildemente. Yo pregunto, ¿nosotros? Y aportó mucho. ¿Nosotros? Entonces, ¿por qué menciono esto al inicio? Porque ya vimos las dos clases pasadas, pero ya entrando en lo que es la organización, en la ejecución y todo eso, ¿sabe qué empieza a ocurrir? Todo lo demás estuvo bien bonito, el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Ejemplo perfecto, ¿verdad que sí? Sí, pero a la hora de llevar a cabo, ejecutar el servicio, ahí es donde necesitamos regresar a la clase número 1, ¿ok? Siempre vamos a tener que regresar al ejemplo de Cristo, siempre. Entonces, si Él fue humilde, fue enseñable, nosotros también debemos ser humildes y ser enseñables para ser más efectivos en el reino de Dios. Amén. Pero hay un problema. ¿Por qué muchas veces no queremos ser corregibles y enseñables? Yo lo sé hacer así, yo lo he hecho siempre así, y a veces en nuestros trabajos también. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que muchas veces no nos gusta que nos corrijan? Por orgullo. Veamos Proverbios 16, 18. ¿Mandé? Sí. Alguien que lo lea, por favor. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Está diciendo que va a venir el quebrantamiento, pero antes de eso, el primer indicador, hay soberbia en el corazón. Y por eso es que muchas veces no nos creemos mejores o creemos que lo podemos hacer mejor que otros, ¿verdad? O a veces alguien está comenzando y apenas está empezando a servir en alguna área y a veces creemos que, bueno, que tal vez yo lo podía haber hecho mejor, ¿verdad? No. Entonces, dice que antes que venga el quebrantamiento, primero va a llegar la soberbia. Es un indicador. También, cuando hay altivez de espíritu, va de camino al fracaso. Cuando dice la Escritura que Dios mira de cerca al humilde, ¿verdad? Pero al altivo lo mira de lejos. Entonces, nos ayuda a ver
el escritor de Proverbios, que eso es un obstáculo para poder ser enseñable. Entonces, en todo tiempo va, cuando nos irritemos, cuando nos sintamos mal, que algo se activa dentro de nosotros, piense, eso es un indicador de soberbia o de altivez, o de las dos cosas, ¿verdad? Una mezcla. Y eso nos va a llevar, nos va a detener en el crecimiento, nos va a detener en el desarrollo, nos va a detener en la madurez. Eso nos va a apartar, eso nos va a enfriar, nos va a alejar, no solo del propósito, pero también de ser efectivos en el camino del Señor. Así que eso hay que ponerle cuidado. Siguiente versículo, léanlo también. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Entonces sigue hablando de la soberbia, ¿verdad? Ya vimos la soberbia, la altivez, pero dice que mejor es humillar el espíritu con los humildes. Y sabe que podemos identificarnos muchas veces uno puede alcanzar a ver muchas veces una persona humilde. ¿Verdad que sí? Igual que una persona soberbia. ¿Sabe que la soberbia es bien fácil de identificar? La humildad es algo raro que no puedes decir tú que eres humilde. Porque si dices que eres humilde, como alguien que dijo, pastor, yo reconozco que estoy orgulloso porque soy el más humilde de mi iglesia. No puedes sentirse orgulloso, ¿verdad? Como alguien dijo que si te dan una medalla por ser el más humilde, no te la puedes poner. Entonces, y aún así, cuando alguien haga un halago de humildad de tu persona, es tentativo si tú dices, sí es cierto. Ya cuando decís, ya se te fue la humildad. No, hermano. Por eso la humildad siempre se mantiene bajo luces, bajo criterio. ¿Sí? Así no necesitas. Bien, pero es sumamente importante. Es una de las cosas indispensables para poder ser un servidor del Señor. Entonces ya vimos el obstáculo para que podamos nosotros crecer, ser enseñables, ¿verdad? Bien, vamos a ver en Éxodo capítulo 18. Estamos hablando entonces de organizar y de ejecutar en el servicio a Dios y en el liderazgo, ¿verdad? El liderazgo. Ya dijimos por qué todos somos líderes, queramos o no, todos somos líderes de nuestra persona, nuestro hogar, a otros. Y piensen eso, porque muchas veces dicen, no, yo no soy líder, y ya dijimos, no por posición, pero ¿cómo estamos liderando nuestra vida? Ahí podemos comenzar. Usted puede ser un mejor líder de su persona. Es más, de hecho, si nosotros aprendemos a ser mejores líderes de nuestra propia vida, usted va a poder liderar a otros con ese mismo ejemplo, con esas mismas herramientas. Porque ya dijimos que liderar es influencia. Entonces, vemos aquí un ejemplo de capacitar, organizar y delegar. Capítulo 18. ¿Sí? ¿Alguien que lo quiera leer? Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y ahí, eso es lo que observa su suegro, ¿verdad? Está viendo lo que él está haciendo, que él solo está haciendo eso. Y Moisés le responde al suegro, dice, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Yo juzgo entre uno y el otro. Y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes.
¿Quién tenía las ordenanzas, la ley de Dios? Moisés, ¿verdad? Bueno, él juzgaba según la ley de Dios. Verso 17, entonces el suegro de Moisés le dijo, ¿qué le dijo? No está bien. Número 1. Imagine que de repente le digan a usted, ¿sabes qué? Tú estás haciendo el ministerio, la obra del Señor, que Dios te mandó, pero lo que estás haciendo no está bien. Ay. Otra vez, ¿verdad? Corrección, instrucción. Ok, no, así, luego. No le dijo, Moisés, vamos a orar. Moisés, no está bien lo que estás haciendo. Desfallecerás tú y también todo este pueblo que está contigo, porque el trabajo es que demasiado para ti y no podrás hacerlo solo, demasiado pesado. Para ti solo. Mire, ya desde antes, la obra de Dios es demasiado grande como para pensar que yo solo, que un hombre solo puede hacer la obra de Dios. No, hermanos. Mire, a Adán Dios le dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para que esté con él. Y ahora, Moisés no puede hacerlo solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Enseña, número 1, a ellos las ordenanzas y las leyes. Entonces aquí está, capacitar primero, ¿verdad? Capacitar, enseña a ellos que las ordenanzas y las leyes de Dios. Muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. ¿Ve? Es organización, capacitación y organización. Enséñales lo que deben de hacer. Primero que nada, claro, ¿qué van a hacer? Pues enseñar las leyes de Dios, ¿no? No puede enseñar otra cosa. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones temerosos de Dios. Número 1, de virtud. Temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Ve las 4 características que menciona. O sea, ya desde temprano, en el Éxodo, el carácter es importante para liderar. ¿Verdad que sí? En toda nuestra vida. ¿Será importante que nuestros hijos vean el carácter? Un buen carácter formado, carácter de Dios. Claro que sí. Entonces, lo que le está diciendo el suegro, busca hombres, ¿verdad? Capacítalos, organízalos y tú les vas a delegar el mismo trabajo que tú estás haciendo en diferente magnitud y dimensión, ¿verdad? Y los pondrás, dice, sobre el pueblo por jefes de millares. A unos puedes ponerlos según su capacidad, en 1,000, 2,000, 3,000, 5,000. A otros en qué? Centenas, de a 100, 200, 300. A otros de 50 y otros. Y yo diría, ¿y a mí por qué me dieron 10? ¿Y a qué le dieron 5,000? Bueno, pues esa es mi capacidad, ¿no? ¿Recuerda la parábola de los talentos? Sí. A uno se le dio 1, al otro 2 y al otro 5, según su capacidad. Pero al que se le dio 5, no es más delante del Señor. Al que se le dio 2, no es más que el que se le dio 1. Todos. Quiere decir que Dios a todos, mire, dice que este hombre, este hacendado, le dio, en la parábola de los talentos que cuenta Cristo, a todos les dio conforme a su capacidad y se fue lejos, pero después vino y arregló cuentas con ellos. ¿Cree usted que Dios nos dio capacidades, dones y talentos? A todos, ¿verdad? Quiere decir que todos, amados, somos útiles en el reino de Dios. Entonces ya vimos por qué servir en la clase pasada. Ahora, ¿cómo vamos a servir? Con los dones, talentos, habilidades que tenemos. Lo que pasa es que a veces pensamos que yo no tengo talento. Porque yo quiero predicar como el pastor Agapito. Quiero cantar como Oscar.
¿verdad? Yo quiero servir quiero dirigir, quiero organizar como aquel hermano. No, hermanos, cada uno en diferente área, pero todos tenemos diferentes habilidades, dones. Dice la Escritura que Cristo, subiendo a lo alto, dio dones a los hombres. De hecho, ya de paquete se dice que nosotros traemos como alrededor de unas 7 habilidades que Dios nos dotó aún para que podamos sobrevivir. Por eso es que hay gente que se le hace tan fácil un trabajo, aprender algo rápido. Entonces, Dios nos dio habilidades a todos. Hay se me olvida siempre esta parte del cuerpo. ¿Cree usted que todos los miembros que tenemos en el cuerpo son útiles? ¿Sí? Hay uno que se creía, los doctores por muchos años, pensaron que no servía para nada. Parece que el apéndice. El apéndice, ¿verdad que sí? Siempre pensaron por mucho tiempo que no servía para nada. Y parece que lo que estábamos buscando la vez pasada, que era donde se junta creo que un residuo, algo así de desperdicio, algo así. Pero hace su trabajo. Entonces, lo digo con amor y con cariño y con respeto, porque en la mayoría de las iglesias, casi en todas las que, bueno, en los pocos lugares o varios que he estado, y donde quiera que voy, hay un sinnúmero, hay un grupo tan grande, son pocos los que sirven en alguna área, y la mayoría de la gente que asiste a la iglesia creen que no tienen un don o un talento o una capacidad para servir al Señor. Y entonces por eso solo llegan a recibir, se sientan y se van. Pero yo pregunto, si todos somos miembros del cuerpo de Cristo, otra vez, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función. Cada miembro hace algo importante que aporta para todo el mismo cuerpo y todo es necesario. Por eso es que el apóstol Pablo menciona eso en el libro de Corintios, que todos somos ¿qué? Miembros en particular del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son miembros del cuerpo de Cristo? Hermano, todos tenemos una función. Que no la estemos ejecutando, que no estemos haciendo porque nos pensamos que somos el hermano apéndice. Esa es otra cosa. Es que yo no puedo, es que yo no. No, hermano, todos tenemos una función. Todos, de verdad. Mire, cada vez yo me convenzo, a través de los años, no puedo entender cómo realmente un verdadero hijo de Dios puede pasar años sin realmente estar funcionando y haciendo algo para el reino de Dios. O sea, de verdad que eso no lo he logrado entender. O es apéndice, se cree apéndice, pero aún, la apéndice todos pensaban mal de la pobre apéndice, pero ¿apéndice o apéndice? Apéndice. Apéndice. Ya estoy hablando mal de ella. Pero ella estaba haciendo su trabajo. Todos pensaban mal de ella. Imagínense. Que no servía para nada. Le puede ganar la muerte si no se atiende. Claro. Mejor no hablen mal de ella, ¿no? Sí. Todo. Piense así. Yo quiero que se lleve esta reflexión. ¿Ok? Y se recuerde siempre. ¿Habrá algo de su cuerpo que usted se quiere cortar o arrancar porque no funciona? No. No. Todo funciona, todo está ahí. Amén. Y dice la Escritura, amado, escuche, que Dios puso a cada uno, a cada miembro, donde Él quiso. Así que otro de los problemas de los pleitos, ¿verdad? ¿Por qué aquel en este puesto y por qué yo no? No, Dios le da gracia al humilde. Y cuando somos fieles en lo poco, Dios te va a promocionar, Dios te va capacitando y Dios te va a llevar adelante. Así que ya no hay hermanos apéndices, ¿verdad? Ya no. Bien, entonces mire, ellos, verso 22, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos juzgarán
todo asunto pequeño, y así aliviarás la carga de sobre ti, la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, escucha, esto es bien importante, y si Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Este es el consejo, así, parafraseando, ¿verdad? Yo soy Jetro, usted es Moisés, y yo le digo, ¿sabes qué? Esto es lo que Dios me ha enseñado, o Dios me reveló, o yo lo que creo de parte de Dios, es esto lo que tú debes de hacer. Este es mi consejo. Pero Moisés, ahora la responsabilidad queda en ti. Ora a Dios. Si Dios te lo mandare, o sea, yo te di el consejo, te puede parecer bien, te puede funcionar o no, pero es tu responsabilidad orar a Dios si esto que yo te estoy diciendo es de parte de Dios o no. Porque si es de parte de Dios, esto va a funcionar excelente. Entonces, a Moisés le toca entonces consultar, orar al Señor, ¿verdad? Entonces, ahí lo que vemos, que él tiene que capacitar, tiene que organizar y tiene que delegar. ¿Es importante todo eso? Sí. Pero escuche, Moisés era el que tenía la ley y él comienza a enseñarles la ley, los estatutos, decretos, ¿verdad? Los mandamientos de Dios, capacitarlos. ¿Para qué? Para que ellos puedan juzgar conforme a la ley de Dios al pueblo. No pueden enseñarle o juzgar con otras cosas. Imagínense, estaban en el desierto, ¿no? Y traían posiblemente muchas cosas que sacaron de allá de Egipto. Imagínense que vinieran por cualquier cosita, hermano, con Moisés, que llegaran a cada rato a estarse peleando que por una gallina. A ver, ¿cuál es el pleito entre ustedes dos? No, Moisés, mira, es que este hermano Marcos, me robó una gallina. Se comió mi gallina. Se la comió, era mi gallina. Y Marcos dice, no, yo solo me comí mi maíz. Lo que pasa es que su gallina se metió a mi corral, se comió todo mi maíz. Así que yo quería comerme el maíz que estaba dentro de la gallina, pero no había otra manera. Imagínense que, y a veces pasa así, hermanos. A veces pasan cositas así que, pobre Moisés, ¿se puede imaginar? Por eso es que Jetro le dijo, aliviarás la carga de sobre de ti. Entonces, bien, Hechos capítulo 6, también otro pasaje que podemos ver un poquito. Y hay algo que ya después meditando en estos pasajes, vi un modelo diferente. Dos tipos de modelos. A ver si me recuerdo ahorita al final para poderlo aplicar. ¿Hechos? 6:1, ¿no? Sí. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Porque siempre hay gente que murmura, ¿verdad? Pero, bueno, sigamos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ajá, ve, entonces ahí, bueno, verso 5 dice que agradó a la propuesta a toda la multitud y eligieron, y ahí están los nombres de todos, ¿verdad? Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo. Entonces, y ahí siguen los nombres. Entonces, varones llenos de fe y del Espíritu Santo. Pero antes, en el verso 3, ¿qué dice? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de ¿qué? Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. 3 cosas. Pregunta, ¿será importante el buen testimonio? ¿Por qué? ¿Qué más? Porque le va a dar confianza al pueblo. ¿Le da confianza al pueblo? Y puede confiar y decidir las cosas con más seguridad. Sí. ¿Qué más?
Porque ese era bueno el testimonio, buen testimonio. Somos ejemplos a los demás. ¿Cómo? Somos ejemplos a los demás. ¿Somos ejemplo también? Porque no puedes hablar una cosa y hacer otra. Ajá, también. Porque yo no sé si usted se acuerda que hace muchos años el evangelismo era puerta a puerta. Íbamos a tocar puertas. Llevábamos trataditos, los papelitos, ¿verdad? Invitar a la gente a la iglesia. ¿Se acuerda de eso? ¿Sí? Eso ya no funciona, ya no. No, los testigos se van a seguir haciendo. Hoy en día, cuando la gente muchas veces quiere invitar a otros a la iglesia, ¿sabe lo primero que dicen? ¿Sabe qué sacan primero? El mal testimonio de otros. Cuando usted quiere invitar a alguien, la mayoría de gente eso es lo primero que responden. Yo tengo un primo, yo tengo un tío, mis hermanos, mi familia, y olvídate. Yo conozco familia, yo conozco parejas que viven de la greña y, no hombre, nosotros vivimos mejor, mis vecinos viven mejor que... Y oiga, eso es lo que dicen. El hermano lo soy yo. De verdad, a mí también me han dicho eso. Eso dicen. En todos lados. Sí, en todos lados. Entonces, hermanos, el testimonio, eso se fue perdiendo. ¿Sabe que la iglesia primitiva, cómo fueron avanzando? Dice que el pueblo tenía temor. O sea, la gente cuando veían su manera de vivir, sabían que algo estaba pasando con ellos. Esa gente estaba siendo transformada. En Antioquía los vieron vivir una manera de vivir que fue diferente. Decían, estos no solo hablan de Cristo, viven como Cristo. Estos son, ya por mal apodo les pusieron cristianos, como burla. Pero eso es lo que estaban reflejando, su testimonio. Entonces ahora, muchas veces, y yo lo digo, así que siempre recuerdo un periódico que yo mantenía de recuerdo nada más, porque un trabajo hace muchísimos años, y en el periódico decía que solicitaban un trabajador y decía de preferencia cristiano. ¿Alguna vez usted oyó eso? ¿Vio eso? La hermana Marta dice que sí. ¿Alguien? Imagínese, hermano, eso. No, hombre, hoy en día es todo lo contrario. Le tienen miedo a los cristianos. De verdad, hermano. ¿Sabe por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, mal testimonio. Entonces, hemos dado mal testimonio allá afuera. Pero usted y yo que estamos con el deseo de querer servir al Señor, vamos a hacer la diferencia. Amén. Vamos a proponernos, ¿verdad? Realmente ser luz, ser sal en este mundo. Y yo cuando empiezan a hablar y empiezo así, y les empiezo a refutar, le digo, ¿sabes qué? Sí es cierto. Y no solo eso, hay esto y esto y esto y esto. Dice, sí, ya sé. Pero, pregunta, ¿tú crees que todos? ¿Verdad que sí hay algunos que sí? No, sí hay unos poquitos que sí, yo conozco aquí. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué ejemplo te vas a guiar? ¿Verdad? Entonces, en Hechos, entonces lo que miramos también organización. El trabajo era mucho también, ¿verdad? Como con Moisés. Aquí los apóstoles, imagínense tener que comprar la comida. Amados, vino el día de Pentecostés, ¿verdad? Donde venía la gente, los judíos de diferentes naciones. Fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Ellos hablaban en su lenguaje, pero cada uno oía en su propio lenguaje hablar las maravillas de Dios. Había, cuando usted lee ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, menciona alrededor como unas 18 más, 19 naciones. ¿Se puede imaginar el montón de gente que hubo ahí? Por eso es que en el primer mensaje, primer tarrayazo que tira a Pedro, porque el Señor le dijo, Pedro, te voy a enseñar a pescar hombres. Y el primer mensaje, él atrapa o pesca 3,000 personas. Segundo mensaje, 5,000. La iglesia crecía a montones. Y entonces, ¿qué hacíamos? Y se quedaron estos, que hubiera una campaña aquí enorme, hermanos, imagínense, un avivamiento y que se queden aquí en Perlán, y que empiece a crecer. Y la gente que vino de diferentes lugares y está aquí con nosotros, ¿qué haríamos? ¿Qué podemos hacer? Un hombre
Bernabé fue el primero que registra la escritura, que dijo, bueno, aquí está el dinero, yo tengo una heredad, tengo un terrenito, ¿verdad? Lo vendí y aquí está el dinero para que compren. Y lo trajo delante de los apóstoles. Y así empezaron los hermanos a hacer lo mismo. Pero ellos eran los que administraban el dinero, ellos compraban la comida y repartían y todo, hasta que llegó el momento que ya no pudieron. Entonces, ¿qué hicieron? Otra vez, organización. Organización. Pero el testimonio es importante. El carácter, lo que estamos viendo aquí, el carácter. Si desde temprano ya en la Escritura, la revelación de la necesidad del carácter es necesario. Imagínense, en el Éxodo le dice Dios, le dice Jetro a Moisés, pon hombres de buen carácter, temerosos de Dios, ¿verdad? De virtud, apartados de la avaricia. O sea, el carácter es importante, no solo el testimonio, ¿verdad? Pero también el carácter. Para adelantar un poco, muchas veces nosotros hemos cometido, y yo digo en todos lados, porque yo también cometí todos esos errores. La iglesia donde yo comencé y estuve por muchos años, miré mucho eso, aunque no entendía cómo debería funcionar. Pero sabe que hemos cometido muchas veces muchos errores en que las posiciones sean llenadas muchas veces con el talento y no con el carácter. Muchas veces está el talento, hay, la habilidad, sí, pero como no está el carácter, surgen los problemas pronto y nos volvemos a decepcionar una y otra vez. Y sabe, muchas veces tenemos las ganas de empezar otra vez de cero. Yo creo que a todos los pastores nos pasa eso. Queremos como volver a recomenzar otra vez, ¿verdad? Y ahí estamos otra vez. Bueno, hay dos modelos que yo estoy viendo. Uno que ya se nos va a acabar el tiempo. Uno, hermanos, es que el modelo de Moisés buscó hombres que ya tenían ese carácter, ¿verdad? En la iglesia primitiva igual. Pero ya cuando va a la revelación con el apóstol Pablo le dice a Timoteo que empiece a enseñar, ¿verdad? Y que empiece a preparar a esos hombres. Jesucristo dice que llamó, ¿verdad? Llamó a Pedro, a Andrés, sígame, y a Mateo, y ahí poco a poco llamó a los 12, los capacitó y los enseñó y los entrenó. Entonces, ese es otro modelo. Entonces, por eso estamos aquí. Yo creo que todos los hijos de Dios deberíamos de tener ese deseo de ser capacitados, enseñados, instruidos, porque todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Bien, entonces vamos a adelantar. Sumisión a la autoridad delegada. Sí. Creo que es muy importante eso que dijiste tú, la diferencia entre el carácter y los dones. Les voy a leer la definición de lo que es carácter. Carácter es quién eres cuando nadie te ve. Uh-huh. Habla de tu ser interior, de tu integridad, tus motivaciones y forma de vivir. Eso es carácter. Ahora, los dones o talentos, ¿verdad? Son dones espirituales o capacidades dadas por Dios para servir a otros y también para edificar a la iglesia. Y a cada uno le da de acuerdo a la manifestación del Espíritu. Por ejemplo, enseñar, servir, liderazgo, sanidades, etc. Por eso es que lo que estaba comentando el pastor es muy importante, porque realmente el carácter es muy... Usted puede enseñar, ¿verdad? Pero si no tiene el carácter desarrollado, muchas veces lo que dices no lo cumples. Por ejemplo, hablamos del servicio, ¿verdad? Pero tú que hablas del servicio, si no sirves, o cuando debes de servir no estás, ¿qué está fallando? Pues el carácter. Uh-huh. Entonces, esas dos cosas son muy importantes, diría que muy fundamentales en el servicio. Sí, y otra cosa también que nos confundí muchas veces con carácter no es reputación. Reputación es lo que otros miran, dicen o creen de ti. ¿Cómo me miran? Esa es la reputación. Buena o mala. Yo ni sé, pero buena o mala, pero es la reputación. Pero el carácter es lo que vivo a solas con Dios. Donde a solas tú dices a esto no, te entregas al Señor
meditas en su palabra, eso es carácter. Entonces, mire, haga así conmigo, la mano derecha, póngala así, hágale así, con estos dos dedos, la mano derecha, ¿ok? Hágale así. Ya, ¿listo? Ahora agárrese la nariz, agárrese la nariz. Mire el ejercicio, ¿eh? Ya puede dejarle en paz las orejas y la nariz ya. La instrucción es lo que se dice, pero la mayoría siempre hace lo que ve hacer en el otro. Usted le puede decir a su hijo, no diga mentiras. Le digo, papá, ¿te llaman? ¿Quién? Fulano. Dile que no estoy. Más si es el cobrador, ¿verdad? Eso es carácter. ¿Sí? Eso es carácter. Bien, sigamos, si no nos alcanza el tiempo. Sumisión, Mateo 8:5. ¿Alguien que lo lea? Solo un versículo. Si ya lo tiene listo ahí. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Entonces, este hombre era un soldado romano que tenía autoridad. Un centurión era un hombre que estaba a cargo de 100 hombres, ¿verdad? 100 soldados, pero tenía un siervo enfermo. Verso 8, respondió el centurión, le dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, mi criado sanará. Porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Digo a este, ve y va. Ven y viene. A mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero si usted ve el contexto o lo que acabamos de leer, él lo primero que le dice a Jesús, yo soy hombre, no le dice puesto sobre 100. Soy un centurión que tengo 100 soldados bajo mí. No, yo también soy un hombre que está bajo autoridad. Es lo primero. ¿Ve cómo reconoce él? Él reconoce que él primero está en sujeción. Él está sometido a la autoridad. Entonces, para poder ejercer autoridad, es importante también conocer, primero, estar bajo autoridad. Saber estar. Claro, entonces, estar bajo autoridad. Porque si alguien nunca ha pasado en un proceso donde tiene que estar sujeto a alguien y de repente llega a una posición donde no sabe cómo se maneja eso, eso puede dañar mucho. No solo a la persona, sino a la iglesia también. Sí. Pero cuando sabemos nosotros respetar la autoridad delegada, ¿verdad? No va a haber conflicto. Claro. Sabemos nosotros cómo estar bajo sujeción. Entonces, la última. Dice Mateo 10. Ayúdenme con esos 3 textos. Vamos a leerlos y terminamos ahí. Mateo capítulo 10, verso 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de Israel, de la casa de Israel. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os probáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Entonces Cristo está entrenándolos, capacitándolos y también poniéndolos, ejecutando, ¿verdad? Ese entrenamiento en ellos les da instrucciones específicas al grupo. Lo primero que los envía y les dice, no vayan por caminos de gentiles.
no entren a las aldeas de los publicanos. No, vayan primero ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero a ellos. No se metan en otras cosas. Esta es la asignación. Entonces, instrucciones para el grupo. ¿Y qué van a hacer? Bueno, sanen enfermos. Primero, predicar el evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. ¿Verdad? No lleven doble túnica, no lleven pan extra, no lleven doble bordón, nada. Y donde vayan, donde lleguen a cualquier casa, ahí se quedan. No andan de casa en casa. No, que acá donde nos hospedamos nos daban puros frijoles, ¿no? Y allá estaba bueno el lonche. No, se quedan ahí. ¿Sí? No. Entonces, instrucciones completas. Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Al inicio del ministerio, Jesús llamó a los 12 y les dijo: vengan a mí, ¿verdad? Venid a mí y yo los haré pescadores de hombres. Entre ese vengan y ahora vayan, ¿verdad? Ahora les dice vayan. Entre el vengan y el vayan han pasado 3 años de entrenamiento, 3 años y medio, donde prácticamente están viviendo juntos, por decirlo así. O sea, día y noche, imagínense, en cada momento era una enseñanza. Entonces, para poder nosotros caminar realmente como Él anduvo, necesitamos aprender de Él. Pero no es posible muchas veces como en un entrenamiento, y quiero adelantar un poquito el final de este entrenamiento, que esto es información, nada más, ¿verdad? La práctica es en la vida diaria. Cada uno es nuestra responsabilidad. Entonces Jesús les habla diciendo: vayan con toda la autoridad que a mí se me ha dado en el cielo y en la tierra. Pero ahí están las instrucciones claras. Otra vez, id, haced discípulos. ¿Qué van a ir a hacer? Discípulos. ¿Qué hacer? Les dijo qué hacer. ¿A dónde? A todas las naciones. Ahora sí, primero les dijo: no vayan por caminos de gentiles, ¿verdad? Ahora vayan, ahora sí, a todos lados. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a ser discípulos en las naciones? Bueno, sumérjanlos. Es lo que dice, bautícenlos, ¿verdad? Pero no dicen agua. Pues ya sabemos, ¿verdad? Todos, ¿verdad? La palabra bautizar significa sumergir, cubrir, meter en. Sumérjalos, ¿en qué? En el conocimiento de todo lo que es el nombre del Padre, el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si una persona sumergida, no dice agua, sumergida en lo que es el nombre del Padre, lo que significa, representa el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo, claro, van a terminar siendo discípulos. ¿Y cómo? ¿Cómo hacemos eso, Señor? Bueno, verso 20, sigue las instrucciones. Enséñeles. ¿Qué vamos a enseñar? Que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Eso, no enseñen otra cosa. Porque muchas veces cuando nos metemos a enseñar otras cosas es cuando se desvía. Y no se preocupen, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo les decía a estos hermanos, el sábado pasado me invitaron hermanos a otra iglesia y les decía, ¿verdad?, que no podemos nosotros enseñar o ayudar, motivar, consolar, dirigir o aconsejar a alguien más que con la palabra del Señor y con la experiencia de Dios, de la vida de Dios en ti. Y vimos el ejemplo de Apolos, que era un hombre poderoso en la palabra, elocuente, ferviente y todo, pero no era suficiente. Tuvo que alguien afilarlo más, ¿verdad? Aquila y Priscila. Fue humilde, fue enseñable. Pero lo que nosotros pasamos viendo, ya dijimos, ¿verdad?, que lo que comemos, dice el doctor, eso somos.
Lo que ven nuestros ojos, amados, y pasa más tiempo escuchando nuestros oídos, eso es lo que hay dentro de nosotros. Y de la abundancia del corazón, sale porque sale. Es inevitable. Entonces, necesitamos, y yo le decía a estos hermanos, no puede usted consolar, ayudar, motivar a alguien si no nos llenamos del Señor, de Dios y de su palabra, de la comunión con Dios. Porque si solamente pasamos viendo series de Netflix, nos llenamos de Facebook, de TikTok, ¿verdad? De esos videos a cada rato y todo el día, hermano. Yo no sé si usted ha puesto un poquito de atención cuánto tiempo pasamos, cuánto tiempo podemos soportar en eso. Bueno, de eso se está llenando nuestra vida. Y yo le digo a los hermanos, no puede decir, hermano, ya estás triste, sí, mira, consuélate, te voy a mandar un video bonito de un perrito que, ¿verdad? Y consuélate, que hay un gatito y mira, y te voy a mandar. Eso es lo único que podemos hablarle. Mire, yo me recuerdo ahora, cuando mi primer suegro estaba muriendo de cáncer, nosotros fuimos a Longview, estábamos ahí, y llegaron varios pastores y estuvimos hablando con él, y, ¿verdad? Mucho tiempo estuvimos nosotros, pero llegó unos familiares de ellos, y esta persona, una mujer, le ponía videos, le ponía chistes y cosas así, como, según ella en su idea, para animarlo, para motivarlo. ¿Se puede imaginar? Él estaba ya al borde de la muerte, o sea, él todavía estaba con cita y todo, pero ya le habían dicho que ya estaba desahuciado. Y con eso lo quería consolar. ¿Sabe qué le di? Así, literal, le dijo, ¿sabes qué? Apaga eso, por favor, no quiero oír nada de esa basura. Así le dijo. O sea, él ya no le importaba nada. ¿Qué voy a hacer? Iba a morir, no le importaba que lo despreciaran. Dijo, apaga eso, no me interesa esa basura. O sea, ¿cómo puede ser posible? Entonces, ¿cómo nosotros podemos servir al Señor para ser más efectivos? Bien, queremos servir al Señor. ¿Todos somos útiles? ¿Sí? Todos, amado, en el reino de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos, te damos gloria y honra porque nos permitiste, Señor, aunque sea una capacidad mínima, pero ser parte integral del cuerpo de Cristo y ser parte funcional también, que de alguna manera, Señor, queremos traer honra y gloria a tu nombre, pero ayúdanos que la característica número 1 esté en nuestra vida siempre, Señor. Ser humildes, ser enseñables, ser corregibles, pero también que seamos nosotros dispuestos para ser más adiestrados. Despierta el amor, el interés, la pasión por tu palabra, Señor, por las Escrituras, para poder, Señor, cada día más estar ahí presto, Señor, estar listo, estar preparado para presentar defensa de todo aquel que demande razón de nuestra fe, para poder defender la fe de lo que creemos. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué creemos en ti, Señor, en esta sociedad que tantos niegan a tu Hijo, que tantos, Señor, niegan realmente que hay un Dios poderoso, que a través de tu palabra nosotros podamos presentar defensa de ello? Pero danos esa pasión para que podamos seguir, Señor, llenándonos de ti, de esa comunión con tu Espíritu Santo y siendo instruidos en tu palabra, que voluntariamente, personalmente, intencionalmente, Señor, tomemos tiempo para leer, estudiar, para meditar en tu palabra, en las Escrituras. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, amados. Gracias por su tiempo. Nos queda una clase más y terminamos. Así que próximo lunes esperamos verlos. Bendiciones.